Buenos días y bienvenidos a nuestros ciclos de charlas de psicoeducación modalidad online. Yo soy Paula Trujillo, socia fundadora de Círculo Polar, que es una fundación para familiares y pacientes TAP que en alianza con la Xochitap y bajo la presidencia del Dr. Cabrera imparte sesiones de psicoeducación. La psicoeducación es nuestra actividad principal. En el Círculo nos capacitamos a nosotros mismos y a todos los que se acerquen con el propósito de mejorar su vida, su calidad de vida. Y desde esta perspectiva les comento que hemos formado un comité de rescate y contención para atender a pacientes que se sienten aún vulnerables para convivir con el TAP. Ha sido un hermoso trabajo y los resultados han sido muy positivos y emocionantes, de verdad que ha sido muy gratificante. Y aprovecho también esta instancia para agradecer a todos los psiquiatras y psicólogos que nos han entregado sus horas polares. Las horas polares son horas que ellos nos donan sin cobro, que nos regalan diferentes profesionales para el apoyo de Círculo Polar. Y por último, les dejo la invitación a todos los médicos que se encuentren presentes, médicos tratantes, médicos de la salud mental que nos asisten hoy y ojalá se acerquen también con sus horas polares, se pueden comunicar con nosotros. Y porque la demanda es mucha y el Círculo Polar crece todos los días. Cuantos más seamos, más fuertes seremos para enfrentar el estigma y para llevar la psicoeducación a todos los que lo necesitan, a todas las personas y a todos los lugares, que esa es la idea y el proyecto de nuestra fundación. Así que muchas gracias y los dejo con Karen. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, ¿se ve mi pantalla? Sí. Bueno, como dijo Paula, darles la bienvenida a cada uno de ustedes en esta sesión, a este ciclo de psicoeducación sobre trastorno bipolar. En esta oportunidad vamos a hablar, el tema principal es la detección precoz de recaídas, manía, hipomanía y depresión. Va a estar a cargo de la psicóloga Marieli Say. Ella es psicóloga clínica y supervisora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Unidad de Trastornos de Ánimo de Bipolares. Las normas de funcionamiento del grupo quiero expresarlas ahora para que lo tengan claro. La confidencialidad sobre temas tratados es un punto importante en esta sesión. El respeto de las opiniones. Cada uno de ustedes puede también dar su opinión en el chat de esta sesión. La asistencia debe ser regular y su participación también, con el fin de ir aprendiendo, obviamente, de lo que es el trastorno bipolar. Los micrófonos de ustedes están silenciados, eso es para evitar algún acoplamiento dentro de la sesión. Al final de la charla van a poder expresar a través de Francisco Encina las preguntas que quieran hacer a la psicóloga Marieli, ¿sí? Tienen que en el chat mandar sus preguntas directas a Francisco Encina. Bueno, vamos a dar inicio entonces ahora. Va a partir el doctor Jorge Cabrera para tomar algo, rescatar algo de la sesión pasada, si no me equivoco. Doctor Cabrera, por favor, adelante. Muchas gracias, Karen. Vamos a hacer un breve repaso del taller de la sesión anterior, puesto que por un problema técnico doctor, no se proyectaron las láminas. Karen, la pantalla. Voy a dejar. No se proyectaron las láminas del gráfico vital de Fernanda, que es un aspecto muy central en este ciclo de psicoeducación. Como hemos repetido en otras ocasiones, el dibujar la enfermedad de manera gráfica es un ejercicio que es muy importante para cada persona que tenga un cuadro del ánimo, sea un cuadro unipolar, un cuadro bipolar o de cualquier otra naturaleza. ¿Y por qué? Porque al hacer este dibujo del cómo ha evolucionado su cuadro de manera previa, se puede adquirir, por un lado, un mayor conocimiento del perfil evolutivo de la enfermedad y al mismo tiempo es un ejercicio que ayuda a crear
mayor conciencia de enfermedad. Una segunda razón por la cual nosotros estimulamos y les pedimos a nuestros pacientes que hagan el gráfico vital es porque se transforma en un documento útil para el equipo de salud. Si la persona cambia de equipo de salud y va a otro contexto de tratamiento, va a tener que contar toda su historia. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, es bastante más sencillo llevar esta gráfica, con lo cual puede explicar de manera bastante más sucinta y de manera más clara cómo ha sido la evolución de su cuadro los años anteriores. De tal modo que los volvemos a empujar a que hagan la gráfica vital. Hay una cierta reticencia a hacerlo, porque implica un proceso de reflexión, pero es un proceso de reflexión que trae fruto. Y yo quiero que quizá al final de este ciclo cada uno de ustedes haya podido hacer esta gráfica vital y puedan quizás compartirla en alguna reunión de grupo. Entonces vamos a pasar revista rápidamente a lo que es el gráfico vital de Fernanda. Fernanda, como mostrábamos la vez pasada, es una persona que tiene un cuadro bipolar. Si me muestra, Estefano, las láminas, que comenzó su cuadro a los 14 años con un episodio depresivo simple, ¿no? A los 14 años ella estaba en el colegio y ahí fue a consultar con su familia porque estaba un poco deprimida, estaban ellos en una terapia familiar. Acá está en esta gráfica representada este primer episodio depresivo a los 14 años. Posteriormente, volvamos atrás a los 23 años, ella consultó por segunda vez y ahí comenzó el consumo de abuso de alcohol y marihuana, estando ya en la universidad, y sufrió un accidente a los 19 años. Finalmente, el diagnóstico de trastorno bipolar se hizo a los 23 años, lo que es bastante frecuente, un retardo en el diagnóstico. En el caso de ella, de aproximadamente 9 años, se hizo el diagnóstico de un trastorno bipolar 2, y a lo largo de su evolución ha tenido 5 episodios depresivos y 8 episodios de manía. Ella se encuentra en este momento en un tratamiento con una monoterapia de litio y con una psicoterapia individual, y realizó todo un proceso de psicoeducación que fue un proceso bastante exitoso en el cual participó toda su familia. Como ella lo consigna ahí en el audio, para ella hay 3 condiciones que son fundamentales para el éxito del tratamiento. Ella dice que es necesario un diagnóstico correcto, hacer una psicoeducación a conciencia y encontrar la medicación correcta. Entonces, vamos mostrando las láminas y echemos a correr el audio de Fernanda. ¿Mm? Hola a todos, mi nombre es Fernanda, tengo 38 años, a punto de cumplir 39. Y hoy hay muchos doctores cuando a veces los consulto por cosas rutinarias, se ríen al decirles que me considero una persona sana. Primero les digo que soy sana, después les relato qué remedios tomo, me preguntan si tengo enfermedades, les digo que sí, que tengo trastorno bipolar, que tengo hipotiroidismo, que además he tenido 7 cirugías y aún así se sorprenden de que alguien le diga que es sano. Bueno, ¿cómo llegué a considerarme sana? Después de tener todo esto, les voy a hacer un resumen de mi vida. Pero antes quiero recalcar que para mí hay 3 puntos importantísimos. Hay 3 condiciones que se tienen que dar, que son necesarias, pero ninguna por sí sola es suficiente. Una es un diagnóstico correcto, después la psicoeducación y la medicación. Yo era una niña
normal, bastante inquieta, buena para hacer deporte, con muchas amistades, me iba muy bien en el colegio. Siempre estuve condicional, me amenazaban con que me iban a echar del colegio. No me echaban porque tenía muy buenas notas. Y viví una vida bastante pareja hasta el año 95, donde tenía 13, 14 años. Estábamos con mi familia yendo a una terapia familiar por una de mis hermanas que siempre ocasionó problemas. Y ahí yo empecé con una depresión. Me acuerdo que me daba vergüenza saludar a mi amiga. Para mí todo lo que hablaba era una lata, entonces decía, no, que no quiero ir a saludarla, van a encontrar que soy una lata. Y ahí en esta terapia familiar yo salí con este problema. Conté que me sentía mal, lo tenía absolutamente escondido. Y la terapeuta me trató, no me acuerdo cuántas veces, deben haber sido pocas veces, quizás unas 4 veces, me hizo escribir como un diario de vida y salí de esa depresión. Pero para mí, durante muchos años, eso fue un suceso totalmente aislado, sin ninguna explicación. Porque de ahí, desde los 14, bueno, salí del colegio, entré a estudiar ingeniería, y yo en el colegio me portaba, o sea, bueno, ya dije que me portaba bastante mal en el colegio, pero yo estaba en un ambiente como muy protegido. Yo no tomaba, no fumaba marihuana, no hacía nada. Y entro a la universidad donde se me abrió un mundo como de libertad absoluta. Y empecé a tomar harto, a fumar pito de vez en cuando. Nunca fui muy buena para el pito tampoco. Pero llego el verano del 2001 con 19 años que tenía un pololo. Y ese verano, primero me iba a ir con mi amiga al norte y decido ir a depilarme, pero en vez de partir en auto, decido partir en monopatín. Me caigo, me pego en la cabeza, tuve un TEC cerrado, estuve internada una semana en la clínica con pérdida de memoria. Salgo, bueno, me aconsejaron algunas semanas de reposo. Después a este pololo lo llamé 300 veces por teléfono. Estábamos separados, él estaba en el norte y yo estaba en Santiago haciendo mi reposo y le decía, quiero terminar, quiero volver, quiero terminar, quiero volver, quiero terminar. Lo amaba y lo odiaba, de un día a otro. Después tuve un accidente en auto en el verano, ese mismo verano también, fuerte, bien fuerte. Y después de ese accidente me acuerdo que empecé a dormir mal. Y fue la primera vez que tomé un remedio, porque en verdad no, estaba durmiendo mal, bien poco. Y me dieron clormezanona, que creo que ahora ni siquiera se comercializa, pero bueno. Y ahí yo diría que no noto episodios importantes, sí un cierto ciclaje. Primer Que no me episodio de hipomanía. hacía de la manera que quizás me hubiera gustado. Hasta el 2004, que había terminado con otro pololo, y me sentía bien apenada. Entonces decido consultar con una psicóloga para que me ayude a superar esta pena de amor. Y ella, como la cuarta vez que me dice, oye, ¿sabes, Fernanda? Pienso que puedes tener trastorno bipolar, te recomiendo ir a una psiquiatra y consultar. Le dije, ya, perfecto. Partí de una psiquiatra. Y en 2 sesiones me dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes trastorno bipolar. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, tienes que tomar, no sé, 4 remedios. Y yo dije, no, bajo ni una circunstancia. 9 años de Y ahí retardo en el me recomiendo diagnóstico. otro psiquiatra, que él no me da ni un diagnóstico ni un tipo de remedio, pero empiezo a verlo de manera regular, una vez por semana, algo así. Bueno, termino en 2004, empiezo el 2005. El 2005 estaba abstemia. Había sido de dejar de tomar porque una de mis hermanas tiene problemas grandes con el trago, 2 de mis hermanos, la verdad. Y entro a la universidad, me empieza a ir increíble. Tenía promedio sobre 6, que en ingeniería no es fácil. Y estaba perfecto hasta que tipo mayo, junio me empiezo a sentir como débil, más sensible, con menos energía. Y voy donde mi psiquiatra y le digo, por favor, dame algo porque me está yendo tan bien y quiero que me siga yendo bien. Y él me da la motrigina. De ahí estuve varios años, yo diría que hasta el 2009. Volví a tomar el 2006 trago y del 2006 hasta el 2009 yo diría que tuve como pequeñas crisis, pero o sea, muy moderadas. Y al fin del 2009 me iba a casar, decidí no casarme y como que durante 6 meses viví como una especie de convento. Solamente me dedicaba a trabajar porque lo pasaba demasiado bien en mi trabajo. Me encantaba estudiar. Y a fines del 2010 como que vuelvo a salir al mundo. Mucho trago y
un día decido que, o sea, tuve un episodio bastante molesto de mirar en la casa a un tipo sin saber ahí cómo había llegado en auto, no me acordaba, y decido que soy alcohólica y que necesito someterme a un tratamiento de alcoholismo. Hasta ese momento estaba con la Mictal. La persona que me empezó a tratar de alcoholismo me saca la Mictal, me da topiramato, diciéndome, oye, es que también en un estabilizador anímico, pero el topiramato sirve más para suprimir atracones de comida, atracones de alcohol, cigarro, etcétera. Y entro el 2011, donde me da una depresión, la primera depresión como fuerte que yo sentí en mi vida. Tuve que renunciar. Tuve como 3 meses trabajando, sintiéndome muy mal. Renuncio. Y después me diagnostican hipotiroidismo a fin de año. Cuando ya me esté bien, dije, perfecto, toda esta depresión se dio solamente al hipotiroidismo. Llegamos al 2012, celebré un cumpleaños con medidas desproporcionadas, me gasté lo que no tenía. Después me fui a Nueva York, me vestía con tachas, cuero, no sé, unos zapatos con unas púas que en un avión casi no me dejan subirlas porque parecía un arma mortal. Y, no, ahí en Nueva York me acuerdo arrasando con las tarjetas de crédito con plata que no tenía. Y decido buscar trabajo a fines del 2012. Entro a trabajar en el 2013, ahí estaba con otro psiquiatra, ya no estaba con la tipa de las adicciones, pero lo dejé. Y ahí yo creo que estaba en una especie como de hipomanía. Y en abril entré en una gran depresión. No sabía a quién recurrí a la psiquiatra de las adicciones. Y ella me internó como 2 semanas para probar remedios, cosas así. Ahí estuve mucho tiempo deprimida y en septiembre una amiga me dice, ¿sabes qué? Tú estás llevando mal tu tratamiento, necesitas un psiquiatra que lo lleve bien. Y me dio un dato, que es el psiquiatra que me ve hasta el día de hoy. Y ahí empieza un largo proceso. En el fondo yo tenía el diagnóstico, pero yo no tenía psicoeducación. Entonces él me confirma el diagnóstico de trastorno bipolar y me enseña cómo tiene que vivir la gente con trastorno bipolar. Uno cuando tiene trastorno bipolar tiene que vivir como si fuera un niño. Diciéndolo en palabras simples, acostarse a la misma hora, despertarse a la misma hora, hacer algo de deporte temprano, no en la tarde, no tomar mucho, salir poco, y además también a conocer las señales, saber cuáles son tus pródromos, síntomas cuando uno está entrando en una manía, cuáles son los propios de uno cuando uno está entrando en una depresión, y además también las acciones que hay que tomar. Por ejemplo, cuando uno detecta que está entrando en una manía, uno tiene que comportarse como si tuviera gripe, dormir harto, hacer actividades relajantes, no exponerse a estímulos fuertes. Y al revés, si uno está entrando en una depresión, uno tiene que comportarse como si estuviera maníaca, hacer harto deporte, dormir poco, etc. Bueno, esta depresión del 2013 se va, llegó el 2014 y en marzo empiezo en una escalada de hipomanía. Decido irme a París, donde nuevamente me gasto lo que no tenía, comprando tapices, antigüedades para después venderla acá, jurando que me iba a ser millonaria. Y vuelvo a Chile porque ya, ahí no, es lo más severo que tenía en mi vida. Pensaba que, juraba que hablaba francés, de partida. Yo hablaba francés, un idioma que no domino ni en lo absoluto. Y ahí esa depresión me duró harto. Uno tiene que aprender que todas las manías uno las paga con una depresión importante. Una depresión que me duró hasta diciembre. 2015, verano, empiezo a repuntar. Y ahí, ya que tenía un poco más de psicoeducación y de conocimiento propio y todo, detecto una posible hipomanía, llamo a mi psiquiatra y él me dice, toma litio. Y hasta ese minuto lo único anímico que tenía era la Mictal. Y el litio me cambió la vida. Tuve mucho miedo al principio de tomarlo, pero aplaudo el litio. Es lejos lo mejor que hay. Yo diría que del 2015 hasta ahora he estado eutímica, estable. En el sentido de que no he tenido grandes crisis. Siempre han habido momentos en que he sentido como que voy para arriba, voy para abajo, pero tomo las medidas y se frena. Pero eso es parte del proceso que describí antes, de conocerse y de saber regular. Bueno, después conocí a un tipo que hoy es mi marido, pololeamos, nos casamos. Yo tenía muchos temores con el embarazo. Primero tenía temores con los remedios. Yo decía, ay, ¿cómo los voy a dejar? Me voy a deprimir, me voy a dar una manía, voy a pensar que mi guagua es Jesús.
También tenía muchos temores con la lactancia, ay, que no voy a poder dar lactancia, que atroz, que cómo va a ser, que la apego, etcétera. Pero el embarazo lo superé súper bien. Cuando se confirmó el embarazo, dejé de tomar todos mis remedios. Los retomé a fines del primer trimestre. Retomé solo el litio. Y desde ahí que solamente tomo litio, porque antes tomaba litio y Nemectal. Y algo para Rabotril 0,5 para dormir en la noche. Y nada, decidí no amamantar. Pensé cómo iba a estar yo mejor con mi guagua y definitivamente era tomando remedio. Así que decidí no amamantar. Se me abrieron todas las opciones en realidad, pero decidí no hacerlo. Y bueno, ahora ya llevo 4 años y medio en un trabajo que me gusta, me va bien. O sea, es como un récord para mí, llevar 4 años y medio en uno. Y estoy esperando mi segunda guagua, estoy bien, estoy feliz. Y eso, porque he conocido a mucha gente que tiene el diagnóstico pero no tiene la psicoeducación, y para mí es fundamental. Y también la correcta medicación, que es un proceso lento, no es de un día para otro, así que si los que me están escuchando acá, que han ido de un remedio a otro, o sea, créanme que en algún minuto, si están en las manos correctas, van a llegar la medicación correcta, pero no es de un día para otro, y la psicoeducación tampoco, también es un proceso. Bueno, un abrazo, que estén bien. Para terminar, quizás este resumen es, digamos, una representación gráfica por año, está desde el año 97 al año 2008, ¿no es cierto? Está el comienzo, ahí el año 2001 a los 14 años, el 2005, el segundo episodio de hipomanía que ella describe, la aparición de cambios bruscos de ánimo, estando ya en la universidad. Y en la gráfica siguiente, Stefano, aparece ya cuando se plantea el diagnóstico de trastorno bipolar, como decíamos, 9 años después del primer episodio de ella de depresión. Y aquí están graficados los episodios de depresión, con el episodio más severo que requirió la hospitalización por 15 días, y todos los otros episodios que eran de predominio hipomaníaco, ¿no? Y claramente una gráfica vital, y esto es lo importante, que acá sirve para hacer lo que llamamos una comparación en espejo. En espejo, porque si tomamos 5 años, desde el año 2015 al 2020, Fernanda no ha tenido ningún episodio depresivo ni maníaco, y si comparamos en espejo hacia atrás con el esquema terapéutico anterior, Fernanda tuvo 8 episodios, 1, 2, 3, 4, 8. Esto es un ejemplo muy, muy preciso del por qué la gráfica vital es importante. ¿Y qué es lo que ha pasado desde hace 5 años? Como ella dijo, lo que ella está usando es exclusivamente el litio como monoterapia y se realizó una psicoeducación. Eso ha hecho la diferencia. De tal manera que los dejo invitados para que al final del ciclo ustedes también sean capaces de mostrarnos quizás en un taller las gráficas vitales para poder también encontrar quizás, a lo mejor, alternativas diferentes de tratamiento. Con eso quiero pasarle la palabra a Marieli. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es sumamente estimulante escuchar el testimonio de Fernanda y que tiene varias cosas que vamos a ver hoy día, como esta capacidad de ella de ir buscando, tratantes, de ir buscando un tratamiento mejor, de ir, digamos, poniendo el empeño, ir probando, tomando la psicoterapia, haciendo la psicoeducación, haciendo sus gráficas del ánimo, y vemos también cómo ella tiene una muy buena evolución hoy día, que tiene que ver con todo el trabajo que hace el paciente. Bueno, yo quiero darle las gracias a Círculo Polar y al doctor Cabrera por esta invitación, que tiene un significado especial para mí, la psicoeducación, porque cuando los alumnos o los profesionales me preguntan por qué me dedico a trastorno bipolar,
tiene que ver con que en el año 2008 me invitaron a participar en un grupo de psicoeducación en la Católica como terapeuta y docente, sin haber pensado yo en dedicarme a trastorno bipolar. Y bueno, y dos cosas me cautivaron. Uno, haber como escuchado el relato de los pacientes, eran 10 o 12 pacientes, ver el sufrimiento, cómo el trastorno bipolar impactaba sus vidas, su funcionamiento familiar, pero también ir viendo la fuerza de estos pacientes, ir viendo cómo se apoyaban entre ellos y cómo iban mejorando, cómo iban armando redes, cómo iban aprendiendo y aplicando lo que aprendían. Bueno, y eso desde el 2008 hasta ahora he estado en grupos de psicoeducación una vez por año y siento que es algo que sin duda mejora el tratamiento y bueno, y todos los estudios lo dicen. Eso contarles como que la psicoeducación sí ha estado muy cerca de mi formación. Quiero presentarles la charla hoy día, que sería la quinta sesión del ciclo de educación, y les voy a compartir la pantalla para... ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Sí. Ya. Esta sesión se llama Detección Precoz de Recaídas, Prodromos y Plan de Contingencia. Es una sesión que me gusta mucho porque, si bien en el trastorno bipolar no podemos elegir el diagnóstico, no elegimos la historia de los primeros años de vida, no elegimos la familia que nos tocó, pero aquí sí podemos elegir cómo evoluciona nuestro trastorno bipolar, cuánto esfuerzo le ponemos. Esta parte sí depende de nosotros y va a impactar positivamente o negativamente nuestra evolución. ¿Cuál es la ruta de la presentación de hoy día? Vamos a ver la importancia de la detección temprana de los síntomas de recaída, cuáles son las claves para una buena evolución, los pilares del tratamiento, cómo es el proceso de esta detección temprana de recaída, cuál es el plan de contingencia, cómo puede ayudar en el proceso de mejoría el paciente y cómo puede apoyar la familia. Entonces, ¿cuál es la importancia de la detección temprana de síntomas de recaída? Bueno, todos los estudios longitudinales, esto es a lo largo del tiempo, han mostrado que la pesquisa y el manejo precoz de la enfermedad va a impactar favorablemente en la evolución de la misma. Ahora, esto no es tan fácil, es una enfermedad que tarda entre 8 y 10 años en tener el diagnóstico, entonces sí, cuando se actúa rápidamente, se pesquisan los signos de recaída, sí se produce una mejor evolución. Ahora, la detección temprana de recaídas, ¿qué es lo que hace probable? Primero, que las crisis sean de menor intensidad. Esto es, si ustedes se imaginan, como una bola de nieve. Si uno detiene una bola de nieve en el inicio, es más fácil pararla, tiene menor energía, cuesta menos. Ahora, si una bola de nieve va creciendo, se puede convertir en una avalancha y es muy difícil pararla. Entonces, cuando las crisis son de menor intensidad, es más fácil detenerla. Existe menos interrupción en la funcionalidad y en los roles de vida. Si una persona tiene síntomas iniciales de una hipomanía o manía, puede hacer algo intermedio y no necesariamente retirarse del trabajo o perder una relación de pareja. Sin embargo, si no hay ninguna interrupción o no hay ningún tratamiento a esos síntomas, eso va evolucionando hasta lo más grave, que podría ser una hospitalización o riesgo de vida. ¿Qué más? La cantidad de medicación necesaria es menor cuando la recaída o los síntomas de recaída se pesquisan al inicio que si se pesquisan al final. Si una manía se detecta en el inicio, va a necesitar menos cantidad de fármaco que si se detecta cuando ya está el episodio completo. Y lo principal es que si
estamos atentos a los síntomas de recaída, podemos evitar la progresión hacia un episodio completo y detener esta bola de nieve, detenerla antes y detener, por supuesto, sus consecuencias. ¿Cuáles son las claves de una buena evolución? Lo primero es un paciente activo. Probablemente la mayoría de los que están acá son pacientes activos, en el sentido que están dedicando un sábado por la mañana a aprender más del trastorno bipolar, han estado aprendiendo de las cartas de ánimo. El paciente activo, bueno, primero es el que va a las sesiones, es el paciente que pregunta, que se compromete con el tratamiento, pero también es el paciente que se puede quejar y que puede decir, siento que no estoy avanzando, siento que los medicamentos me producen muchos efectos secundarios. Es el paciente que está presente en la terapia y que manifiesta lo que siente. Una clave para una buena evolución es el autoconocimiento. La psicoeducación tiene que ver con conocer del trastorno bipolar y el autoconocimiento tiene que ver con conocer cuáles son los patrones que se tienden a dar. Y en esto yo soy fanática de las cartas del ánimo. ¿Por qué? Porque el gráfico vital nos va a dar ese autoconocimiento de cómo se comporta mi trastorno bipolar, cuáles son los factores que más son gatillantes, cuáles son los patrones que se repiten. Hay pacientes que tienen patrones más estacionales o meses del año que son más sensibles, o hay pacientes en que uno ve que el gatillante o el estresor es siempre el mismo. Por ejemplo, tomar más ramos en la universidad de los que está como sugerido, o el consumo de bebidas energéticas, y si uno lo ve que se repiten 3, 4, 5 recaídas, es un factor importante que es necesario trabajar. ¿Qué más? Es un paciente que tiene rigurosidad, que esto lo decía Fernanda en su audio, esto de acostarse, dormir las horas que es necesario, tener una alimentación saludable, hacer ejercicio. Y lo importante aquí es que la rigurosidad no se transforme en algo rígido, En la sesión sino que sea de autocuidado. En esto de los grupos de psicoeducación, uno también aprende harto de los pacientes. Yo tenía una paciente que tenía muchas invitaciones a matrimonio, a fiestas. Bueno, y lo que ella decidió hacer es que cuando tenía una invitación, dormía 3 horas de siesta. Entonces dormía de 5 a 8 a 9 de la noche y después iba al matrimonio, y eso le ayudaba a ella a estar más estable. Entonces la rigurosidad no tiene que ver con una vida fome ni inflexible, pero tiene que ver con el autocuidado. El trabajo con la familia es indispensable, y es indispensable en dos aspectos. Uno, en la prevención de recaída, esto de que la familia también aprenda. Cuando la familia vive un primer episodio psicótico, no tienen idea de lo que es, por lo tanto les cuesta detectarlo. Ahora, la familia va aprendiendo cómo detectar estos pensamientos que están fuera de la realidad y a detectarlos más tempranamente. Entonces, por una parte, se trabaja con la familia para que la familia pueda detectar estos síntomas, y también se trabajan dinámicas que son más relacionales y emocionales. Esto de que el paciente con trastorno bipolar vuelva a recuperar la autonomía, vuelva a recuperar un lugar de una persona adulta en la familia, vuelva a recuperar la independencia. Pero es algo que el paciente se tiene que ganar a través de mejorar en la evolución. Entonces trabajamos en 2 niveles, uno en la prevención de síntomas, pero también en aspectos emocionales que son importantes. Y esto es fundamental, hacer equipo con los tratantes, que si el paciente piensa dejar los fármacos, que lo pueda hablar con su tratante, con su psiquiatra,
y no que los deje y no le cuente ni a la familia ni a los tratantes, sino esto de sentirse acompañado en una relación de confianza y de cooperación entre los tratantes y el equipo y el paciente. Ahora, todas estas características unidas al proceso de aprendizaje de identificar las señales de recaída y actuar precozmente, que van sumamente unidas. Yo identifico primero cuáles son los riesgos y luego actúo con mi equipo médico, actúo con mi familia y trabajo en herramientas específicas con respecto a prevenir un episodio. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento en el trastorno bipolar? Uno está la farmacoterapia. El trastorno bipolar es una enfermedad con base biológica, por lo tanto, siempre es un aspecto fundamental y que uno, por mucha terapia, psicoeducación que haga, es importante la farmacología, es importante. Si no está eso presente, el paciente se va a desestabilizar en algún minuto. La psicoeducación es fundamental, conocer acerca de la enfermedad, conocer acerca de las herramientas que se pueden hacer o aprender para intervenir tempranamente. La psicoterapia es importante en el tratamiento. Vista la psicoterapia, en general, la psicoterapia es a través de la conversación, pero también se usa mucho estrategias cognitivo-conductuales en la terapia del trastorno bipolar. Esto es el registro con la carta de ánimo, la planificación de actividades, es algo también mucho más concreto. Y es importante que en la psicoterapia los objetivos de la terapia sean consensuados entre paciente y terapeuta. A veces el objetivo es, quiero llevar mejor mi enfermedad o quiero anticipar la recaída. Pero a veces el objetivo es, quiero llevarme mejor con mi pareja, y eso también está relacionado con el trastorno bipolar. Es importante que el paciente evalúe si lo que a él le preocupa o lo que a él le importa se está hablando en terapia o no. A veces los tratantes pensamos que lo estamos haciendo bien, pero es importante recibir el feedback de los pacientes si estamos hablando de lo que realmente al paciente le interesa, que puede estar relacionado con el trastorno bipolar o podría no tener relación con el trastorno bipolar. Y por último, el manejo ambiental, que tiene que ver con el manejo de todas las condiciones externas que ayudan a un mejor funcionamiento de la persona. Ahora, la detección temprana de síntomas de recaída es un proceso, es algo que va aprendiendo el paciente y va aprendiendo la familia, no es algo que se dé de un día para otro, y requiere la colaboración entre el paciente y los otros significativos. ¿Por qué? Porque a veces la familia se da cuenta antes que el paciente, y la familia dice, el paciente está durmiendo más, está comiendo más, está más irritable, y el paciente no lo ve. A veces es al revés, el paciente dice, no me estoy sintiendo bien, y la familia no lo ve distinto. Entonces, llegar a acuerdos entre la familia y el paciente de qué vamos a mirar como importante o qué vamos a considerar como riesgos de recaída o señales de recaída, es un acuerdo. Y esta detección temprana, bueno, resulta esencial para prevenir que el cuadro, que el episodio se dé de manera completa y poder hacer una intervención eficaz y rápida. Ahora, ¿cómo se hace este proceso de detección de síntomas prodrómicos y de síntomas iniciales de recaída? Vamos a ir viendo después cada punto. Primero, tener claro las listas general de síntomas, cuáles son los síntomas que se dan en cada episodio. Luego, identificar los síntomas prodrómicos. Hacer una lista de síntomas precoces de recaída, que es una lista personal. Es lo que a mí me pasa, cuáles son mis riesgos cuáles son mis señales de riesgo, y elaborar un plan de contingencia.
que es un plan de acción, de cómo enfrentamos esos síntomas iniciales de recaída. ¿Cuáles son los síntomas de manía? Esto ustedes lo vieron con el doctor Sánchez en una sesión. Está la euforia, que es este ánimo, este optimismo, como una sensación de bienestar, pero exagerado, que no tiene relación con un estímulo o es desproporcionado frente a un estímulo. Está el aumento de la sociabilidad, que es notorio, o sea, una persona que tiene 100 amigos en Facebook puede tener 500. Es algo que no es solamente que esté más simpático o más canchero, sino que es un aumento de la sociabilidad importante y a veces desmedido, por ejemplo, con personas que no conocen o con personas que en otro momento no hablarían. Hay una mayor irritabilidad, exceso de energía o hiperactividad, que también es distinto a que la persona esté un poco más activa. Si hacía 1 hora de gimnasia al día, puede hacer 4 horas. O si una dueña de casa le gusta cocinar y hacer mermelada, se queda 8 horas, se queda toda la noche cocinando y haciéndolo, algo que no hacía antes. Las personas están más distráctiles. ¿Esto qué significa? Que atienden a muchos estímulos y les cuesta focalizar, aún en conversaciones simples. Hay mamás que de repente reportan que les cuesta tener una conversación con su hija de 7 años porque están como pensando en 1000 cosas. Hay una aceleración del pensamiento, esto es pensar aceleradamente, que puede llegar hasta la fuga de ideas, pensar muchas cosas en forma muy rápida, que se puede traducir o no en verborrea, que es cuando la persona está hablando más, habla más fuerte y le cuesta ser interrumpida. Hay un exceso de confianza que es riesgoso porque los pacientes se arriesgan más en distintos ámbitos. Están los planes que son irrealizables, que no es que sean imposibles, pero de alguna manera no son posibles en ese momento. Por ejemplo, irse a estudiar afuera no es imposible, pero el paciente no cuenta ni con los medios económicos ni con el manejo del idioma, por lo tanto en ese momento se vuelve irrealizable. Está la grandiosidad, que es esta sensación que también para los pacientes hay como una nostalgia de la manía, que está esta sensación como de omnipotencia, de una autoestima como de invulnerabilidad. Un paciente me decía: Marily, me siento atractivo, me siento musculoso cuando estoy con manía, y que a veces es difícil abandonar y a veces es buscada. Es una sensación de grandiosidad. Disminuye la necesidad de dormir, hay un aumento desmedido del impulso sexual, conductas de riesgo, como por ejemplo manejar a exceso de velocidad a 180 kilómetros por hora, manejar una cantidad de horas seguidas sin parar, donde el paciente sí tiene riesgo. Gastos excesivos, conductas desorganizadas, están ideas delirantes, que son ideas que están fuera de la realidad y que son como incuestionables para el paciente, por ejemplo, que lo están persiguiendo o no sé, o que viene una invasión extraterrestre. Hay una idea delirante y que hace sufrir mucho a los pacientes. Y están las alucinaciones, donde el paciente siente o escucha o ve cosas que no hay ningún estímulo. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Tenemos el ánimo depresivo, la tristeza, esta menor capacidad de disfrutar. Sobre todo hay que poner ojo en la capacidad de disfrutar cosas que antes disfrutaban. Si el paciente antes disfrutaba de las manualidades, del deporte, y si lo deja de disfrutar en un momento, es importante ponerle atención. Está la ansiedad, la angustia, la falta de energía, el cansancio, la apatía, esta indiferencia, el lentecimiento motor. El paciente está más lento, lo que antes hacía en 1 hora o 2 horas, ahora se demora 4 horas en hacerlo. Está esta dificultad para realizar tareas habituales,
molestia física, insomnio o hipersomnia, falta de sueño o exceso de sueño. Puede haber pérdida de apetito o exceso de apetito y pérdida de peso o aumento de peso. Y el deseo sexual está disminuido. Está el aislamiento, la inhibición social, baja autoestima, sentimientos de inutilidad, de culpa, pesimismo. La persona deprimida tiene una falta de ilusión, una desesperanza, una visión negativa de sí mismo, de los otros y del futuro. Puede haber ideación suicida o deseo de morir, que es importante preguntarlo. Un paciente deprimido, esto es importante en la familia. Es difícil que digan, tengo ideación suicida, pero si uno les pregunta, ¿has pensado en morirte o has pensado en hacerte daño? El paciente generalmente lo reporta y eso permite una intervención. Y los síntomas psicóticos, que pueden ser los delirios que vimos antes o las alucinaciones. Entonces, esa era la lista de los síntomas que son iniciales de una recaída, y tenemos los síntomas prodrómicos, que son síntomas que preceden al inicio agudo de la enfermedad. No son los síntomas iniciales, pero están antes. Son síntomas aislados que aparecen antes de que se desarrolle un episodio completo. Y tenemos el concepto de bola de nieve, que en el inicio estos síntomas son fáciles de parar, o uno se puede intervenir y favorecer la evolución del cuadro en el sentido que no llegue a manifestarse un episodio completo. Ahora, los síntomas prodrómicos son manifestaciones psicopatológicas inespecíficas, que pueden ser cognitivas, perceptivas o conductuales, que se dan antes del inicio de un episodio. ¿Y cuáles podrían ser unos ejemplos de manifestaciones, por ejemplo, cognitivas o perceptivas? Podría ser que el paciente ve las luces de los semáforos más brillantes, o escucha los sonidos de una forma distinta que le llaman la atención. Podrían haber manifestaciones conductuales, por ejemplo, un síntoma prodrómico. Una paciente, ella antes de una crisis, una semana antes, dejaba de mirar a su gato, no le prestaba atención, algo que no era habitual en ella, pero que era un cambio conductual y que precedía a muchas crisis anteriores. Entonces la familia se fue dando cuenta que la paciente, antes de la crisis y antes de tener algún síntoma, dejaba de darle atención a su gato y no le importaba. Y entonces empezaron a poner ojo en ese síntoma y a poder intervenir antes. Otras pacientes han tenido síntomas prodrómicos, como por ejemplo comer un solo tipo de cereal que no es el habitual que comen, y comer solamente cereal. O tenemos una paciente que el síntoma prodrómico es sentir olor a primavera, y cada vez que ella lo siente, posterior a eso viene una crisis. Entonces resultan, los síntomas prodrómicos son cambios que salen del patrón habitual del comportamiento del paciente, pero que no son todavía síntomas. Podría ser un paciente, un síntoma prodrómico era que usaba boina. Usar boina es un cambio en la conducta, es algo inespecífico, no es un síntoma todavía, pero si se presenta siempre, en todos los episodios, es un síntoma que tiene un valor de anticipar la recaída, de ser un aviso, una señal de alarma. ¿Cuál sería un síntoma prodrómico útil? Aquel que es regular para todos los episodios, o sea, que se presenta siempre, o que se presenta frecuentemente. Es un prodromo que es fácilmente identificable, es algo que uno puede ver o que el paciente puede reportar claramente. Es escasamente discutible, tiene que ver con lo anterior, con que es posible identificarlo. Y anticipa la progresión hasta el síntoma. Un prodromo útil es el prodromo que aparece y después, a los días o a la semana, el paciente está con crisis.
Esto es tremendamente útil y conlleva un trabajo más fino de identificar aquellos cambios que el paciente tiene previos a las crisis y que a veces son útiles. Un papá me decía, Marieli, yo sé cuándo la Camila va a estar en crisis. La Camila se tomaba varias aguas de hierba durante el día, pero el papá me decía que cuando está en crisis, él entraba a la casa y veía 7 tazones. Ella habitualmente se tomaba esta agua de hierba en un solo tazón, pero antes de la crisis se lo tomaba en distintos tazones. Y ese era un cambio que le permitía a la familia estar alerta. Entonces, un prodromo útil es aquel que está siempre presente antes del episodio. Ahora, ¿qué es importante? Hacer mi lista. Yo les mencioné ahora algunos ejemplos, pero es importante hacer mi lista de los síntomas prodrómicos. Esto no es tan fácil, es importante hacerla junto con la familia y hablar con la familia de qué cambios han visto que se da antes de las crisis y tener esa lista visible. Si, por ejemplo, empieza a comer determinado número de cereal, si el estilo de música que escucha es distinto, ponerse de acuerdo cuáles van a ser los que están presentes y los que son importantes, y luego hacer acuerdos con la pareja o con la familia o con los amigos sobre qué hacer cuando dichos síntomas se manifiesten. Este acuerdo es sumamente importante porque el paciente le tiene que conceder el permiso a la familia, por ejemplo, de llamar al tratante o de pedir una hora todos juntos y ver si hay riesgo de recaída o cómo está el paciente en el ánimo o adelantar la hora al psiquiatra. Es importante aquí, para no pasar a llevar al paciente, que el acuerdo esté hecho antes del inicio de los síntomas. Ahora, ¿qué hacemos una vez que nos damos cuenta que estamos con algunos síntomas, ya sea prodrómicos o síntomas iniciales de recaída? En la manía es importante ponerse en contacto. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar síntomas iniciales de manía? Lo principal, ponerse en contacto con el psiquiatra tratante. Aumentar el número de horas de sueño, ojalá 10 horas de sueño. Limitar el número de actividades. Si tuviéramos que limitar a horas por día, podría ser 6 horas máximo. Limitar la cantidad de actividad física. Disminuir la vida social. Es importante, si el paciente está entrando en una manía o en una hipomanía, disminuir el contacto con Instagram, con Facebook. ¿Por qué? Porque un pequeño error, enviar un mensaje o publicar algo que después el paciente se va a arrepentir, es imborrable en las redes sociales. Entonces, es una forma de proteger al paciente. No intentar vencer la euforia por agotamiento. A veces los pacientes piensan que, que si hacen más actividad, más ejercicio, trabajan más o estudian más, se van a cansar. Pero lo que sucede es justamente lo contrario, la persona se va activando. Reducir la estimulación mental, esto es tratar de descansar más, no tratar de aprender cosas nuevas, de investigar cosas nuevas, sino tratar de practicar meditación, relajación, pero estar más tranquilo. Evitar el consumo de estimulantes como café, Coca-Cola o bebidas energizantes. Es súper importante. Si el paciente acostumbra a tomar un poco de esto, un poco de Coca-Cola, si hay síntomas iniciales de manía, tiene que ser 0. Y las bebidas energizantes a veces se ven como menos malas, pero hay muchos pacientes que el inicio de una recaída tiene que ver con estudiar en la noche, tomar bebidas energizantes, dormir menos, y lo que viene después es el inicio de una fase maníaca o hipomaníaca. Es importante, si el paciente siente que está con algunos síntomas iniciales de manía o hipomanía, que posponga cualquier gasto por 24 horas y pedir opinión a alguien de confianza. Someter las ideas geniales al criterio de otra persona, porque en este momento de manía o hipomanía
los pacientes tienen ideas geniales, ya sea de invertir, y que no necesariamente son malas, pero es importante a lo mejor pausarlas, escribirlas y poder evaluar la factibilidad de hacerlo o no hacerlo en otro momento en que el ánimo esté normal. No tomar decisiones importantes, no vender casa, no comprar autos, no hacer nada, ni cambiarse de trabajo, ni de pareja, nada que después los pueda llevar a arrepentirse. Y así como lo escuchamos en el testimonio de Fernanda, es importante no permitirse subir la euforia, la manía es sentida muchas veces como una sensación rica, pero tiene un costo muy alto. Es como cuando las personas piden préstamos a prestamistas o a las casas comerciales, ya después no se pueden pagar los intereses. Y de esta misma manera, la sensación rica de la manía tiene un costo muy alto, que es posteriormente la depresión o consecuencias importantes. ¿Cuál es el plan de contingencia para la depresión? Bueno, es súper importante contactar a las redes de apoyo, a las personas que son más cercanas, poder decirles, transmitirles que no se sienten bien de ánimo. A veces la depresión se nota y a veces se ve como falta de energía. Entonces es importante que el paciente pueda recurrir o a amigos o a familiares y por supuesto a sus tratantes. Dormir un máximo de 9 horas. Ojalá no quedarse en la cama, porque a veces el paciente duerme las 9 horas, pero que se quedan acostados, no se levantan, están con pijama. No, poder activarse un poco y activarse a pesar del ánimo, porque cuando uno empieza a decidir la vida por el ánimo, la vida se nos vuelve sumamente inestable, pero si vamos tomando las decisiones por las rutinas que hemos planificado, el ánimo también se va activando. No automedicarse, intentar aumentar el número de actividades. Esto es súper de a poquito. Si, por ejemplo, el paciente no quiere salir de su pieza, que esté con ropa, no que se ponga pijama, que se duche, que empiece a hacer poco a poco actividades que le gusten. Y esto es lo que se planifica generalmente en la psicoterapia o en las sesiones con el psiquiatra. Es importante fijarse objetivos realistas. No tomar decisiones importantes, así como en la manía, no tomar decisiones importantes, en la depresión tampoco. ¿Por qué? Porque en la depresión, así como lo muestra el dibujo de la lámina, uno está con unos lentes oscuros, unos lentes negros que nos hacen ver la vida mucho más gris, hay más desesperanza a futuro. Por lo tanto, lo que yo decida con depresión después podría arrepentirme o no encontrar lo que fue una tan buena decisión. Es importante no culparse. La depresión no es algo que uno elija, pero sí es algo que uno puede combatir. Pensar que nada dura eternamente. En los momentos de depresión es importante relativizar las ideas de inferioridad, de pesimismo y desesperanza, ponerlas en pausa, porque si uno empieza a pensar en esos momentos, en los fracasos del pasado, en cómo se ven a sí mismo y en todas las cosas negativas, lo más probable es que aumente la depresión. Entonces, dejar de pensar en eso y poder pensar en otras cosas ayuda a salir de ese hoyo profundo. Realizar ejercicio físico está comprobado, tiene evidencia científica de que ayuda enormemente como un antidepresivo y también como un antiansioso. Mantener al menos un mínimo nivel de roles en la vida. ¿Esto qué significa? Que si la depresión aumenta, sostener algo, por ejemplo, ir a dejar a los niños al colegio, algún rol en la vida, tratar de no encerrarse en la pieza y dejar todas las responsabilidades de lado. A veces disminuir la carga ayuda. Estar sin ninguna responsabilidad generalmente deprime más, pero es sostener algo y puede ser algo tan pequeño como, no sé, encargarse de regar el jardín
o encargarse de sacar a pasear al perro, algo que el paciente elija, pero que le permita mantener algún rol en la vida. Consultar con el psiquiatra. Siempre el riesgo de depresión son las ideas suicidas. En el trastorno bipolar la posibilidad de suicidio está entre un 15 y un 20% de los pacientes. Por lo tanto, es algo que nunca debemos dejar de mirar o de considerar que podría estar presente. Los pacientes no tienden a decir quiero suicidarme, pero si uno les pregunta, el paciente es capaz de decir lo que le está pasando. Ahora, ¿cómo puede ayudar el paciente en esta evolución y cómo puede ayudar el paciente al tratamiento? Primero, autoobservándose, que es lo que les mencionaba al inicio el doctor Cabrera en lo de la carta del ánimo, es ir mirando cuál es mi evolución, ir mirando cómo me han hecho los tratamientos, cuáles son los medicamentos que he tenido mejor respuesta, qué ha ido pasando, voy avanzando o las crisis o los episodios se van espaciando o al contrario, estoy recayendo cada vez más seguido. Bueno, ayuda muchísimo tener una rutina, un horario, dormir día a día de 8 a 9 horas en promedio y ojalá de manera ordenada, como pudiendo tener una hora de acostarse y una hora de levantarse. No consumir tóxicos, sustancias que pudieran ser desestabilizadoras del estado de ánimo. No someterse a regímenes rigurosos, uno porque puede afectar biológicamente, también porque causa más ansiedad, y porque también tiene esto de irse a los extremos. Hacer una dieta saludable es bueno, ahora dejar de comer nunca es bueno ni en el ánimo ni desde el punto de vista biológico. Escuchar a personas de confianza, esto es abrir los canales de comunicación en el sentido de estar permeables a que si alguien de la familia les dice, oye, pero encuentro que estás más irritable, encuentro que estás demasiado hablador, poder escuchar a un familiar que nos conoce, con lo cual tenemos buena relación y que ha estado como cooperando con el tratamiento, escuchar también el feedback de ellos, tomar correctamente la medicación. ¿Y esto qué significa? Tomarla en los horarios que corresponde, en las dosis que corresponde. Un 50% de las recaídas tienen que ver con dejar la medicación. Por lo tanto, es un pilar y es una pregunta fundamental. Hay recaída, la primera pregunta que le va a hacer el tratante es, ¿estás tomando la medicación? Comunicar los síntomas al psiquiatra, aunque tengan duda, aunque a lo mejor ustedes digan, no sé, estoy un poquito más sociable, no sé si es porque estoy mejor o porque estoy como con un síntoma inicial de hipomanía, hablarlo con el tratante y permitir discutirlo y permitir observarlo. A veces el paciente está un poquito mejor y podemos tener dudas, es importante ahí observarlo y observarlo con la familia. Aficionarse a la regularidad. El trastorno bipolar tiene esto de los extremos, la manía, la depresión o la hipomanía. Por lo tanto, todo lo que apunta a la regularidad, ya sea en los hábitos, a la estabilidad financiera, la estabilidad en la pareja, la estabilidad laboral, va a contribuir a una mejor evolución. Y esto es importante, huya del estrés. Y esto uno puede huir del estrés de distintas maneras, huir de una relación conflictiva, huir de un trabajo que sea muy exigente, y más que huir es ir eligiendo una vida que sea más saludable, más satisfactoria, que no necesariamente tenga un nivel muy alto de estrés, que puede ser un factor gatillante de recaída, un factor común gatillante. Ahora, ¿cómo puede ayudar la familia en esto de la detección de los síntomas prodrómicos? Es identificar y estar atentos al nivel de actividad del paciente. Si el paciente está muy, muy, muy activo, si quiere tomar 2 trabajos al mismo tiempo, o si está haciendo ejercicio,
3 veces lo que hacía antes, observarlo, comunicárselo al paciente y al tratante, ver el nivel de irritabilidad, que puede ser una señal de inicio de una recaída, la productividad verbal, si el paciente está hablando mucho, muy fuerte, no le gusta que lo interrumpan o se muestra demasiado irritable, hay que poner ojo y pensar que podría ser un síntoma inicial de hipomanía o manía. El sueño es un síntoma muy característico que cuando se altera es porque ya el paciente está con síntomas iniciales de recaída, por lo tanto, siempre es un síntoma por el cual hay que consultar con el tratante. Y cambios bruscos en el estado de ánimo que no tengan relación con un estímulo. Un paciente puede tener tristeza, puede tener un duelo, sin que sea una recaída bipolar, si es que es proporcional al estímulo y si la duración no es como excesivamente prolongada. Pero los pacientes con trastorno bipolar pueden estar alegres, pueden estar enamorados, pueden estar también deprimidos sin necesidad de que sea una recaída de un episodio. Pero para eso hay que tener como todo el conocimiento que hemos visto antes, de cómo se presenta mi trastorno bipolar, cómo han sido las crisis en otro momento. Y antes de pasar a las preguntas, les traje 2 ejemplos de un plan de contingencia como para que tengan una idea de cómo lo abordamos en la práctica. Este es un paciente de 25 años, es un paciente bastante lolo, grafitero, pareciera que tiene 20, como en la apariencia, está como, es bien lolo. Él en los últimos 5 años ha tenido 4 manías psicóticas con hospitalización, lo cual deterioró harto su funcionamiento en términos de interrumpir sus estudios, interrumpir sus metas académicas, la relación con la familia. Entonces, ¿cómo trabajamos con este paciente? Primero, un diagnóstico no de la manía psicótica, sino de qué está pasando, por qué año a año o cada 2 años se repiten estas manías psicóticas. Entonces, lo primero es un buen diagnóstico, no solamente del trastorno bipolar, sino del funcionamiento del paciente. Ahora, ¿qué pasaba? Este paciente en todas estas recaídas tenía consumo de alcohol excesivo, consumo de bebidas energéticas y abandonar la medicación. Sus razones principales para abandonar la medicación eran por efectos secundarios, el aumento de peso y la espinilla. Ahora, en todas las internaciones tenía que recibir un montón más o una cantidad enorme de medicamentos para poder compensar las manías, lo cual el paciente fue viendo en el tiempo que no era como un negocio que le convenía esto de dejar los medicamentos un mes y recibir una extra dosis de medicación cuando se hospitalizara. ¿Cómo trabajamos con este paciente? Es un paciente que hoy día está compensado. ¿Cuál fue aquí el plan de acción? Primero, trabajar la conciencia de enfermedad. En este sentido, trabajar la necesidad del paciente de tomar la medicación, la posibilidad altísima de recaída, que no solamente es como lo que dice la literatura, sino lo que el paciente podía ver en su propia carta o línea de tiempo. Psicoeducamos aquí al paciente y a su familia, y se trabajó con la familia en ir teniendo primero el control de los medicamentos y luego ir dándole autonomía al paciente y que él tuviera el control de los medicamentos. Bueno, también se trabajó en que tuviera la correcta medicación. ¿Y qué fue pasando aquí? Miren, fuimos trabajando que el paciente cuando tenía ganas de dejar los medicamentos, cuando empezaba a aumentar de peso o le salían espinillas, fue capaz de poder hablarlo con los tratantes y fuimos haciendo otro tipo de intervenciones. Fue al dermatólogo, fue donde un nutriólogo, y en vez de dejar los medicamentos recurrimos a otro tipo de intervenciones que le permitió a él seguir
seguir con una medicación correcta, y es un paciente que hoy día está estabilizado, que tenía un muy mal pronóstico de seguir la vida así, y donde la psicoeducación y el poder conocer su trastorno bipolar fue una ventaja enorme. Ese es un caso, y esta es una paciente mujer de 30 años, donde ha tenido en un episodio de un periodo de tiempo de 10 años, 3 depresiones y 2 hipomanías. ¿Qué se trabajó con esta paciente? Trabajamos con la pareja y la paciente en, primero, identificar los síntomas, primero en conciencia de enfermedad. Era una paciente que no tenía la conciencia de la necesidad de medicación. Luego trabajamos en psicoeducación, los dos en sesión, en los síntomas iniciales de recaída, y también en estos síntomas prodrómicos que son más inespecíficos. Quedamos de acuerdo ahí en cómo lo iban a hacer cuando estos síntomas aparecieran. Y el último episodio, que es el de hipomanía, aquí el 2018, fue cuando aplicamos todo este plan de contingencia, donde el pololo me llama con permiso de ella y me dice que ocurrió algo inusual, que es que a esta paciente iban a viajar fuera de Chile y el vuelo se suspende porque hay un desperfecto en el avión. Y la paciente le dice a su pareja que no importa, que pueden aprovechar de hacer otras cosas, que no sé, bueno, y no alega, y eso le llama la atención a su pareja, y él me llama y me dice que habitualmente ella lo que habría hecho es hacer una reunión, haber hecho un motín con los otros pasajeros y haberse quedado ahí en el aeropuerto hasta que le dieran otro pasaje. Entonces él, sin ver un síntoma inicial de recaída, ve un cambio en la actitud, y al recibir a la paciente en sesión, descubrimos con el psiquiatra que estaba haciendo 3 horas por eso les puse una bailarina 3 horas de baile entretenido, pero era bien como desgastante. Hacía gimnasia, baile entretenido de 8 a 11 de la noche, con lo cual se quedaba dormida hasta las 2 de la mañana. Y en este caso, y se los quise traer porque la única intervención que se hizo fue que ella dejara de hacer deporte, que ella dejara de hacer gimnasia 3 veces por semana, y no fue necesario ni hacer cambios en la medicación, ni nada más, pero porque actuamos precozmente. Entonces, no importa cómo sea la evolución anterior, lo importante ahora es cómo mirar al futuro, y en vez de aplicar las mismas soluciones o estrategias anteriores que no nos servían, es poder ir aplicando estrategias nuevas de enfrentamiento y de funcionamiento que nos permitan tener una evolución más favorable y detener estas crisis antes de que se manifiesten en un episodio completo. Bueno, y este sería el fin de la presentación, para que quedemos ahora conectados con las preguntas. Bien. Las preguntas que tengan. Sí, muchas gracias por la presentación, fue muy clara, muy buena, así que mucha gente ha hecho comentarios muy positivos de eso. Ahora vamos a pasar con Francisco Encina, quien tomó las preguntas de los invitados, de los participantes, para que te las puedan hacer. ¿Sí? Perfecto. Dale, Francisco. Hola Marieli, muy buenas tardes. Ya me sumo a las palabras de Karen para agradecerte. Hola, bien, ¿y tú? Bien. Decía, me sumo a las palabras de Karen, agradeciéndote tu exposición. Creo que todos aprendimos mucho. Existieron bastantes preguntas para reforzar de cierto punto personalmente lo que tú comentaste. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Lo primero, desde el testimonio de Fernanda,
¿cómo poder relacionarte desde el diagnóstico de la bipolaridad en contextos muy estimulantes o espacios de mucho estrés, en lo que decía ella, por ejemplo, en el ingreso a la universidad? Cómo poder como enfrentar situaciones a veces que son de, bueno, aquí yo creo que lo principal es la planificación. Por ejemplo, puede ser que una carrera que implica en los grupos de psicoeducación, en la Católica hemos tenido enfermeras, médicos que a veces quieren acceder a una especialización que tiene turno o que tiene, o cargos, por ejemplo, de gerencia con un alto estrés, donde yo diría que lo principal ha sido la planificación anterior, ir viendo cómo el paciente puede organizarse para cumplir ese estrés y ver, primero ver como el factor de riesgo, que sería, no está indicado trabajar en turno, pero a lo mejor trabajar en cargos de alta responsabilidad o en estudiar una carrera difícil, es la planificación, el orden, el cómo el paciente lo enfrente y que lo enfrente en equipo, que lo enfrente acompañado de su familia y del equipo tratante. Porque yo no limitaría a nadie a que no puede hacer algo, lo importante es el cómo. Un cargo de gerencia mal llevado le puede afectar a cualquiera, con o sin trastorno bipolar. Pero esto de planificar, de darse espacio, de dosificar las exigencias, eh, puede ser como lo útil en estos casos. Muchas gracias. Al momento de ir identificando los prodromos, surge una pregunta: ¿cómo identificar si la manía es leve, moderada o severa? Tiene que ver, eso está en alguna de las cartas del ánimo definida, cuál es, pero tiene que ver sobre todo con el impacto funcional. Una manía leve tiene 2 síntomas o 3 síntomas y no interfiere tanto en los roles de vida. Una manía moderada, ya la persona no está pudiendo hacer, la gente se da cuenta que no está normal, que tiene que ver con la progresión. Y una manía severa es una manía que requiere hospitalización por el nivel de descontrol o porque podrían haber síntomas psicóticos. Ahora, hay una escala de registro de ánimo que lo tiene súper definido, que están como los criterios para que lo puedan como tener en el momento de llenarlo. ¿La falta de memoria y atención se puede vincular al camino de una recaída? Sí, en algunos pacientes la distractibilidad, esto de no poder enfocarse en una conversación, puede ser una señal de recaída. Aquí es súper, hay que verlo porque también un paciente podría estar distráctil porque está muy cansado o por otras razones, o porque está preocupado, por ejemplo, porque hay un familiar enfermo, pero una paciente el otro día me decía que era como que si dentro del cerebro sintiera que había una tormenta eléctrica. Eso nos habla de que lo distráctil tiene que ver con algo más potente, como un síntoma de recaída. Muchas gracias. Una pregunta y un comentario personal también. Cuando hablaste de los prodromos, yo tiendo a vincular, por ejemplo, el hablar más rápido, el dormir más, que son cosas como más fácil de identificar, por decirlo de alguna manera. Pero tú haces un llamado a un prodromo sutil, muy sutil, que tiene relación, por ejemplo, con el tema de la boina, de cierta tendencia alimenticia, pero que tampoco es tan evidente. Claro, pero sí existe esa sutileza, esa capacidad de autoanálisis y de la mano también con la reflexión que hace el referente consciente, cualquier relación tenga. ¿Es necesario ponerse en contacto inmediatamente con el psiquiatra o de alguna manera, no sé si atreverse es la palabra precisa, pero comenzar una relación no a través de un psiquiatra, sino a través de una experiencia personal? Si el prodromo se da siempre, por ejemplo, en esta paciente que yo les contaba, que es un síntoma distinto, yo nunca antes lo había escuchado, esto de sentir olor a primavera, esto ha pasado unas 8 veces, en que ella ahora, como ya todos vimos, o sea, esto como que uno
tiene la evidencia en la práctica que viene ese síntoma y a la semana ella está recaída. Ella ahora cuando siente olor a primavera llama a su psiquiatra, pide una sesión antes y se han hecho a veces modificaciones o en el estilo de vida o en la medicación. Y ha funcionado perfecto de una paciente que nunca más tuvo una hospitalización. Ahora, esto requiere, lo de los síntomas prodrómicos, requiere de alta agudeza, que cuando uno lo investiga con la familia lo tiene, pero hay que sacarlo y explicarlo en el sentido de que son cambios que son inespecíficos, pero que nos dan una ventana de tiempo para actuar previo a los síntomas iniciales de recaída. Muy interesante. También ligado con los prodromos, preguntan si pueden revertirse los síntomas prodrómicos sin medicamentos en personas que han dejado de tomarlos. Qué difícil la pregunta, porque ahí lo principal es que probablemente si los dejó de tomar, va a avanzar hacia una recaída. Entonces, lo prodrómico le serviría para anunciar una recaída, pero no necesariamente para salvarse de esa recaída, porque no está con medicación. Es súper importante que el primer pilar del tratamiento, imagínense que yo soy psicóloga, pero el primer pilar es el tratamiento farmacológico. Si eso no está, el paciente tiene muchas más posibilidades de recaer, identifique o no los prodromos. ¿Es inevitable una recaída aunque exista una rigurosidad en el ámbito farmacológico? Sí, es inevitable, aunque exista rigurosidad en el ámbito farmacológico, en la rigurosidad como en los hábitos, uno no puede estar nunca 100% seguro, pero si uno tiene el estilo de vida saludable, si la familia está apoyando, si los fármacos se toman adecuadamente, es la diferencia entre tirarse de un edificio con paracaídas o sin paracaídas. O sea, el impacto de la crisis siempre va a ser menor si es que el paciente está dentro de un tratamiento, tanto porque lo puede anticipar como porque está más estabilizado con los fármacos. Otra pregunta que tiene que ver con precisamente la identificación de prodromos, pero en episodios mixtos. Uh-huh. ¿Cómo se puede evaluar o preevaluar para estar atento cuando son mixtos? Ya, lo importante, si es un episodio mixto, es hacer el seguimiento, porque el prodromo no tiene que ver tanto con el episodio, salvo que algún paciente tenga síntomas prodrómicos distintos en un episodio que en otro. Es súper personal. Yo los síntomas prodrómicos que les mencioné no son como algo que uno pudiera encontrar repetido en otras personas. Entonces, el prodromo de síntoma mixto depende de la persona, de qué cambios inespecíficos se dieron antes del episodio. Sobre todo, los prodromos que son útiles es aquellos que siempre están presentes antes del episodio. Porque es importante aquí, como con la familia, un riesgo a veces que la familia está un poco como paranoide o desconfiada, y todo tiene que ver con el trastorno bipolar, que un extremo, el paciente tiene momentos de felicidad, puede tener momentos de irritabilidad, y si se enoja y grita un día, no necesariamente es una crisis. Pero el prodromo tiene que ver con el paciente en específico, más que con el episodio. El prodromo del que estamos hablando, de que estos son prodromos precoces, no son síntomas iniciales de recaída. Si habláramos de síntomas iniciales de recaída en un episodio mixto, podría ser esta sensación de ánimo, como estar alto y bajo al mismo tiempo, la irritabilidad, la angustia, pero el prodromo, como lo hemos visto hoy día, depende de cada paciente. Interesante marcar la diferencia entre un prodromo y una señal de recaída. Y entre un prodromo y entre un síntoma inicial de recaída. El síntoma inicial de recaída es específico, y es lo que han estudiado antes. El prodromo es un síntoma inespecífico que tiene que ver ya sea con cambios conductuales, afectivos o perceptivos, que son propios del paciente. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que nos da una ventana de tiempo, que es antes de que se manifieste el síntoma inicial, y que a veces puede ser conducta. Teníamos una paciente
que comía papas en la noche, eso era un síntoma prodrómico antes de las crisis. Comía 1 kilo de papas cocidas, que ella, miren qué interesante, porque ella decía que ni siquiera le gustaban las papas, pero previo a una crisis comía 1 kilo de papas así, como si nada. Entonces son cambios sumamente específicos para cada persona. Y en eso, una consulta, cuando es esta identificación de los prodromos, por ejemplo, el tema de comer papas, me cuesta relacionarlo hacia una recaída, hacia una depresión o hacia una manía. ¿Existe una relación en esa sutileza o es solamente una señal de que hay algo que está cambiando? No, porque en ese paciente lo que tendríamos que ver es su carta del ánimo. Por ejemplo, si ella tiende a recaer en los meses de julio con una depresión y viene este deseo de comer papa, viendo su carta del ánimo, a lo mejor y su polaridad predominante es depresiva, a lo mejor la probabilidad es que sea, pero no hay como síntomas prodrómicos asociados, no es como los síntomas iniciales de recaída. El prodromo es tan amplio que podría ser solamente un cambio de conducta como ponerse una boina. Y Marieli, la última pregunta, ¿las recaídas dañan de alguna manera a los aspectos biológicos o psicológicamente a la persona? Sí, o sea, las recaídas empeoran la evolución del paciente porque producen, bueno, si es una manía psicótica, eso produce toxinas en el cerebro y daña biológicamente, daña psicológicamente, daña familiarmente, y sobre todo desde el punto de vista, voy a hablar más desde el punto de vista psicológico, que en cada crisis que requiere hospitalización, que requiere recuperación, hay una pausa en la vida. Entonces la persona va perdiendo esos años de vida, en el sentido de dejar de estudiar, de a lo mejor posponer el tener pareja, el formar familia, el tener trabajo. Las recaídas sí afectan y sí posponen una evolución o empeoran el curso de la evolución si es que son en forma repetida. Bueno, Marieli, vuelvo a repetir el agradecimiento por tu espacio, por tu generosidad en compartir lo que acabamos de hacer. Muchas gracias por responder las preguntas. De alguna manera son reflejo de lo que la gente que está escuchando la conferencia están haciendo, que permite de cierta manera poder tener una conversación un poco más directa y específica sobre temas que trabajaste. Así que bueno, muchas gracias y Karen, lo doy a Karen que va a seguir ordenando las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, estoy súper contenta de poder aportar y porque realmente el trabajo que hacen ustedes es un trabajo admirable de ayudar y de abrir caminos para otros pacientes que están recién empezando, y esto de verlos a ustedes recuperados, con ganas de seguir adelante, es un tremendo estímulo para otros que vienen recién empezando. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marieli. Ya estamos cerrando la sesión hoy día. Vamos a dar paso ahora a Flavia. Flavia Álvarez, que va a dar el cierre de la presentación. Sí, bueno, hola a todos. Muchísimas gracias a Marieli. La sesión fue muy esclarecedora, aprendimos muchísimo. Quería resgatar algunos puntos que me parecieron sumamente importantes de lo que dijo Marieli. Uno de ellos es que qué importante para prevenir la enfermedad que seamos pacientes y familiares activos. Y en este momento estamos siendo activos, estamos haciendo prevención. Todos los que estamos presentes, muchas gracias por esa lucidez. Nosotros estamos activos acá, los pacientes y familiares, queremos aprender y hoy, en este minuto, estamos haciendo prevención. Esto es ser un paciente y una familia activa. Me gustó mucho ese concepto. También me parece sumamente importante esa definición o esta separación. La psicoeducación tiene que ver con conocer el TAB, el trastorno afectivo bipolar, pero el autoconocimiento tiene que ver con conocer mi TAB. Eso me encantó, esa manera como Mariela lo puso. Cada uno tiene su TAB. Entonces,
es muy importante la carta de ánimo, por un lado, porque nos ayuda a conocer el TAB o de nuestro amor que tiene TAB o nuestro propio TAB. Me pareció muy importante que sean los detalles, las minucias de la vida, que son hasta bonitas, son poéticas, ¿no? El olor a primavera o los colores más fuertes, esos pródomos que son pequeños avisos. Alguien ahí preguntaba qué es un pródomo. El pródomo viene del latín y del griego también y quiere decir lo que precede, ¿no? Lo que viene antes de. Y esos son los detalles de la vida que lo encontré bonito incluso, porque nos hace estar más presente en el instante, ¿no? Nos hace estar más vivo en el instante presente. Se hablaron de usar muchas tazas para el té, por ejemplo, o de comer muchas papas. Yo me acordé que en mis embarazos, yo sabía que estaba embarazada porque empezaba a comer 1 kilo de papa noche, me llamó mucho la atención. Era un prodomo de embarazo, digamos así. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos prodomos de varios tipos. Y qué importante conocer, dejo aquí la tarea, el prodomo útil, que es el que se repite. Cada uno de nosotros tenemos que saber nuestro prodomo útil, seamos pacientes o seamos familiares. En el caso de mi hijo, por ejemplo, yo ya sé que él cambia el tipo de broma y hace planificación de viajes bien así raras las viajes. Cuando empieza a planificar las viajes raras, yo sé que es un prodomo, por ejemplo. Pero cada uno de nosotros va a tener un tab. ¿Cuál es mi tab? Yo invito al comité de artista, la dirección de artista con Francisco Encina, que hagamos un taller de mi prodomo útil, ¿no? Podemos hacer en literatura, en pintura, en teatro. Yo encontré muy lindo ese concepto, mi prodomo útil. Eso tenemos que incorporar. Yo creo que es el gran resgate de esta sesión, ¿no? Y además son muy bonitos. Podemos hacer arte con eso. Lo otro es que me encantó la frase de Marieli, no definir la vida por nuestro estado de ánimo, sino que por una rutina, sobre todo en las crisis. Que no definamos nuestra vida por nuestro estado del ánimo. Lo encontré muy, muy potente esa frase, porque en general uno define la vida por el... ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que estar felices siempre? ¿O por qué tenemos que poner tanta atención si estamos desanimados? ¿Por qué no nos agarramos de la rutina, no? Eso sirve para cualquier persona. Entonces, no definir la vida. Es otro taller, Francisco, que podemos desarrollar, ¿no? Y por último, y que yo encuentro muy importante también, cuando Marieli dice que un paciente activo es un paciente que se está comunicando y que también está reclamando aquello que no está conforme. Entonces, muchas veces el tratamiento no está siendo satisfactorio y hay que reclamar. Ahora bien, nosotros en el círculo vemos a muchas personas, a muchos pacientes o a muchas familias que están desconectados, ¿no? El vínculo para poder hacer valer nuestra comunicación a veces no está bien consolidado. En mi propia familia, por ejemplo, los familiares que no están psicoeducados o no entienden del TAB, no logran no logran escuchar con asertividad. Entonces, es ahí donde quiere entrar el círculo polar, porque convivir con el TAB de manera solitaria es muy duro. Uno tiene que convivir y enfrentar el TAB como tribu, ¿no? Todos juntos. Entonces, yo invito a aquellos que se sienten solos en su familia, porque la familia a veces todavía no está preparada para enfrentar el TAB. Bueno, cuenta con nosotros. Paula y Karen tienen un comité de apoyo, de acompañamiento polar, de resgate bellísimo. Y eso está creciendo. Eso es la mayor función del círculo, promover vínculos de confianza, para que el paciente esté activo y para que podamos hacer una escucha efectiva, ¿no? Asertiva. Entonces, les invito a los familiares que no han conseguido aún hablar con su paciente, con su amor TAB, o a los pacientes con TAB que todavía no han logrado el puente hacia su familia. Estamos nosotros, el círculo, nosotros queremos ser puente, nosotros queremos hacer intervención, lo estamos haciendo, y confíen en nosotros, no están solos. No están solos, y eso es muy importante. Entonces, eso, muchísimas gracias, Marieli. Yo encuentro que
yo ya sé un producto útil mío y vamos a trabajar mucho en este concepto. Qué bien que haya sido útil. Muy interesante, muy interesante. Tema para taller, hasta para título de libro, me encantó. Yo creo que uno puede desarrollar muchísimo eso, es una herramienta muy bonita. Y eso sería. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marielle, gracias al doctor Cabrera, gracias al Sushitab y a todos los participantes. Estamos haciendo prevención hoy, estamos enfrentando de manera inteligente, asertiva y responsable al TAP. Y muchas gracias. Bien. El doctor Cabrera parece que quería decir algo, ¿no? Lo vi, no. Nada. Ok, estamos cerrando entonces. Nos vemos en la próxima sesión el 21 de agosto. Para que lo dejen agendado y no se olviden, lo esperamos en la próxima sesión.